no hubiera cruz, no hubiera sacrificio en la cruz. Fíjate bien. Y nosotros vemos que el pecado es el pan de cada día en la vida del ser humano. Usted agarra un periódico, usted se sienta a ver un noticiero, usted se sienta a ver a la televisión, hermano, y ve tragedias, dolor, sufrimiento, asesinato, violencia, injusticia, violaciones, pornografía, tanta cosa que se ve hoy en día. Cualquier lado que usted se siente, usted ve el sufrimiento de la humanidad. Pero el sufrimiento de la humanidad solo es la consecuencia de un problema grandísimo que el ser humano tiene, que se llama el pecado. Y el pecado rompió la relación con Dios. Y por ende el ser humano no puede tener paz en su corazón. Amén. ¿Sí entienden eso, verdad? Entienden que, ¿verdad? El pecado es el problema del ser humano. Siempre se los he dicho. No es problema de educación. No es problema social, no es problema socioeconómico, no es problema financiero, no es un problema político el del hombre. Hay gente que dice, si no tuviéramos estos políticos tan corruptos, las sociedades vivieran mejor. Mentira, hermanos, porque, hermanos, todo político, por bueno que llegue al gobierno, se corrompe. Amén, porque ese es el corazón del hombre. Gloria a Dios. Fíjate nomás. No es problema de educación, hermano, porque hay maestros que son violadores, que son golpeadores de mujeres. Alaba su nombre. No es problema de educación, porque hay doctores con 12, 13 años de estudios para especializarse y fuman, toman, se meten drogas. No es problema financiero, porque estas grandes estrellas de Hollywood en sus mansiones siguen necesitando drogas. Un 80 o 90% los han agarrado manejando borrachos. ¿Y por qué necesitan emborracharse? ¿Aló? Esa es la tragedia del ser humano. No es por dinero. No es por falta de una casa. Alaba su nombre. Amén, hermano. Igual se toma, ¿verdad? Borrachito. ¿Verdad? Ahí en la calle, ahí se duerme y que por último hasta con lociones se emborracha, hermano. En su deseo de emborracharse con alcohol, se mete, hermano, hasta el alcohol ese para curar las heridas. Tanto como es borracho el que se toma un vino fino de $5,000. Alaba su nombre, ¿verdad? ¿Verdad? Porque aunque la mona se vista de seda, mona se queda, hermano. ¿Verdad? Eso no lo dice la Biblia, pero es una verdad. Fíjese bien. Pero el propósito de Dios con este plan era regresarnos a Dios. Porque yo siempre les he dicho, el hombre no ha venido en una evolución. La ciencia nos enseña que el hombre ha venido evolucionando. Más bien yo digo que es al revés. ¿Verdad? Que el hombre ha venido de menos a más y tenemos más conocimiento y tanta cosa y más esto y más aquello y más dinero y más Producto Interno Bruto y más ciencia y mejores estilos de vida, pero el hombre vive más corrompido que antes. ¿Sí o no? Fíjate bien. Entonces el hombre ha venido en un retroceso porque venimos de conocer a Dios, a desconocerlo, a vivir alejados de Dios, a vivir separados de Dios. Ese es el caminar del hombre. Venimos de desconocerlo. En el Edén vivíamos con Dios, hablábamos con Dios, nos relacionábamos con Dios. Ahora el necio dice, no hay Dios. Ajá, ese es el camino que hemos traído. Ahora entiende usted por qué tanta desgracia. Ahora entiende usted por qué tanto sufrimiento. Ahora entiende usted por qué tanto caos, por qué tanto aborto, por qué tanta muerte, por qué tanto desgracia, hermano. Porque el hombre ha desconocido a Dios. Fíjese bien. Usted le pega un puñetazo en la nariz a alguien. Se le pega un puñetazo en la nariz a alguien. Y se le acerca a la persona y le dice, ya te perdoné. Amén. ¿Verdad? Pero el que recibió el puñetazo viene, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad? No te preocupes, yo ya te perdoné. Y estaba otro viendo cuando le pegaron el puñetazo, hermano.
Y dice, no se preocupen, yo ya los perdoné a los dos. ¿Aló? Fíjese bien. Fíjese bien. Esa es la forma del ser humano, de ver cómo relacionarse con Dios. Cada quien hace su forma. Cada quien entiende su forma. Pero el único, amado hermano, que puede perdonar en este caso es la persona que ha sufrido el agravio. Pero así es el caminar del hombre. El hombre inventa sus propias formas. Fíjese bien. Hay quien cree que yendo de rodillas, pagando penitencia, se va a estar bien con Dios. Ustedes ven, especialmente en estas semanas, hermanos, salen imágenes en países por allá que se pegan latigazos hasta sangrarse, que se sangran las rodillas, hermanos, que van cargando cosas para allá, hermanos, porque así creen que van a ganar a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Fíjese bien. Pero, hermanos, el único que puede perdonar los pecados es el que ha sufrido el agravio. Amén. Es el único. Y al único que hemos agraviado con nuestros pecados es a Dios. No es a tu mujer, no es a tus hijos. Aunque sufren las consecuencias de tu pecado, pero no son ellos a los que has agraviado. Es a Dios. Y le podrás pedir perdón a tu mujer, le podrás pedir perdón a papá y a mamá, a tus hijos, pero lo vas a volver a hacer mientras no arregles el problema. Y el problema está en que no estás en paz con Dios. Alaba su nombre. ¿Sí o no, hermano? Fíjate bien. Entonces, prácticamente, ¿qué es el pecado para el ser humano? El pecado es poner el puño en la cara de Dios. Es darle una puñetada a Dios, hermanos. Y porque le hemos dado una puñetada a Dios, solo Dios puede perdonarnos. Solo Dios puede perdonarnos. Y Dios, siendo un Dios santo, y el pecado siendo una rebelión contra un Dios santo, Dios, la palabra de Dios dice que Dios no dejará, escúcheme bien, Dios no dejará libre al culpable. Amén. Todo culpable la va a pagar. Fíjese bien. Dios va a castigar al culpable. Alguien va a tener que pagar el precio por ese culpable. Alguien va a tener que sufrir las consecuencias del pecado de ese culpable. Amén. 3 verdades como Dios perdona el pecado. El primero, 3 verdades. El primero, el sufrimiento sustituto de la cruz. Fíjese bien. Es la primera forma en que Dios nos perdona. El sufrimiento sustituto de la cruz. Si usted ve la cruz, ahí murió alguien. Fíjese bien. Pero en la cruz debía haber muerto otro. ¿Sí entiende usted? ¿Sí entiende que allí hubo una sustitución? ¿Sí entiende usted que ahí le tocaba a alguien estar allí y que otro se puso en ese lugar? Amén, hermanos. La Biblia nos dice en 1 Pedro que acabamos de leer, dice, el justo por los injustos. Amén. El justo por los injustos, dice. ¿Verdad? Gloria a Dios. El justo por los injustos. ¿Quién es ese justo? ¿Quiénes son esos injustos? Amén, hermano. Fíjese bien. Cristo experimentó todo lo que nosotros estábamos dispuestos a sufrir por consecuencia del pecado. Amén. El sufrimiento físico, el sufrimiento emocional. Fíjese bien. Todo eso lo sufrió Él. Todo eso lo experimentó Él. No se ha comprobado que haya sufrimiento más tremendo que el que experimentó Cristo Jesús. Amén. Una cosa terrible, hermanos. Eran crucificados, hermanos. Ponían sus manos en un ángulo de 90 grados, hermanos. Los clavaban aquí, justito donde pasa la cadena de nervios. De aquí ya ha visto la gente que le da túnel carpal, ¿verdad? Ya ha visto esa gente cómo sufre, cómo les duele. Y eso es que solo está pinzado el nervio. Pero el clavo buscaban que atravesara esa zona en el túnel. En la zona esa entraba y perforaba los nervios, hermano. Entonces el dolor era terrible no solo por la perforación del nervio, sino que posteriormente, cuando ya el cuerpo estaba cansado, ya no quedaba en 90 grados, quedaba en un ángulo de 60 porque se colgaba el cuerpo ya en el momento de afligirse y jalaba más y pinzaba más
el nervio. ¿Aló? Fíjese bien. No solo, ¿verdad? Estaban traspasados sus pies y en este intento, hermanos, cuando uno está así le cuesta respirar más. Entonces trataba de levantarse para poder respirar mejor. Pero cuando se trataba de levantar, había unos clavos pasando sus pies. ¿Aló? Y él tratando de respirar y aquel intento de levantarse, aquel ahogamiento, hermano. Y no solo eso, un costado atravesado, costillas perforadas, músculos intercostales rotos, aquel sufrimiento. Solo nos da cuenta de un culpable. Amén. De un precio pagado. Y de ese sufrimiento por causa de nuestros pecados, dice la Biblia. El sufrimiento emocional de Cristo, hermano, nunca se había separado de Dios. Nunca ha visto un niño cuando lo separan de sus padres, hermano. Nunca se habían separado, toda la eternidad habían estado juntos. ¿Claro? La traición de los amigos, el abandono de los que confiaban en ellos. Amén. No solo eso, el padre dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El padre no solo lo desamparó, lo llegó a aborrecer, hermanos. Y eso no te lo enseñan muchas veces, que el padre llegó a aborrecer al hijo. Porque ahorita te voy a enseñar un versículo que fue lo que Dios hizo sobre la vida de Jesús. Porque hay una cosa que Dios aborrece y usted lo sabe. ¿Cuál es esa cosa que Dios aborrece? Ok, Dios aborrece el pecado. El Padre lo llegó a aborrecer en ese momento. Escúcheme bien. Lo miraba, el Padre miraba a Jesús, no como su hijo. Lo miraba como un pecador. Escúcheme bien, no solo lo miró como un pecador, lo trató como un pecador. Alaba su nombre. Alaba su nombre. Porque esa es la realidad de Cristo Jesús en la cruz. Alaba su nombre, hermano. Escúchame bien. Es que la gente toma en poco el pecado, hermano, porque no entienden las consecuencias del pecado. Pero el sufrimiento vicario de Cristo, el sufrimiento sustituto de Cristo, tenía un propósito: que el dolor y el sufrimiento que tú ibas a experimentar, Él se lo estaba cargando encima. Alaba su nombre. Amén. Que el trato que tú merecías se lo estaba cargando encima a Él. Que Dios te mirara con desprecio, lo merecías tú, pero se lo echó Él encima. ¿Aló? Segundo, entonces lo primero es el sufrimiento sustituto de Cristo. El segundo, la satisfacción vital de la cruz. Escuche, la Biblia dice que se ofreció una vez y para siempre. Amén. Ya no necesitas más. Escúcheme bien. Ya no necesita Él morir otra vez por los seres humanos. Él murió una vez. Amén. Cuando los romanos tenían esta costumbre que cuando encerraban en una celda a un culpable, escribían un rótulo en la entrada de la celda. Fíjese bien, la deuda que este hombre tenía, tantos años va a pagar. O tanto dinero tiene que pagar para poder salir de aquí. Ajá. Cuando cumplía su condena, entonces borraban la deuda y ponían tetelestai. Consumado es. Cuenta pagada. Cuenta cancelada. Fíjese bien. Porque un criminal no puede ser juzgado dos veces. Una sola vez. Y ya está. Una sola vez, dice, y después el juicio. Lo que no hemos entendido es que ya fuimos juzgados y que el juicio ya nos declaró, fíjese bien, culpables número uno. Nos declaró culpables. Fuimos hallados culpables. Ese es el veredicto de Dios. No hay ninguno. Amén. Ese es el veredicto de Dios. Si usted se siente bueno porque practica una religión, la Biblia dice que eso no hace bueno a nadie. Alaba su nombre. Fíjate bien. No hay ninguno bueno. Ese es el veredicto de Dios. No hay ninguno que haga lo bueno, dice la Biblia. Entonces, tu condena es la muerte. Pero viene el justo y se puso por los injustos. Amén.
Fíjate bien. Y entonces tu cuenta es pagada, tu juicio es llevado a cabo. Tu juicio ya fue llevado a cabo, fuiste culpable. Segundo, tu condena ya te la dieron. Te dijeron, estás condenado a muerte porque la paga del pecado. Amén, esa es tu condena. ¿Por qué no estás muerto? Mi pregunta es, ¿por qué no estás muerto? Fíjate, porque ya tu condena ya fue pagada, ya fue cumplida, ya se te borró el rótulo. Amén. Ya se te borró, tu cuenta fue pagada. Por eso él dijo, la cuenta de aquellos, consumado es. Amén. La cuenta de Darío, consumada es. La cuenta de Roberto, consumada es. La cuenta de Abraham, consumado es. La cuenta de Idalia, consumado es. Amén. Eso estaba diciendo. Tal vez no repitió todos los nombres de todos nosotros, pero estaba diciendo, fue hecho, fue cancelado, fue pagado. No necesita ir al infierno, no necesita morir eternamente. Amén. Fíjate bien. Hebreos capítulo 10, verso 12. Gloria a Dios. Hebreos 10, 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ajá. ¿Cuántas veces? Una sola vez. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, aleluya, hizo perfectos para siempre. Aló. Diga usted, con una sola ofrenda, dígalo, con una sola ofrenda me hizo perfecto. Amén. Dios puso tus ojos sobre ti y va a estar contigo, no te va a dejar ni te va a desamparar. Te salvó, te inscribió tu nombre en el libro de la vida y Él no te va a borrar. Y fíjate bien, hay personas que me dicen, el varón, pero ¿qué pasa con aquellas personas que conocieron a Dios y se van al mundo? Si son de Dios van a volver. Si no eran de Dios no van a volver. Porque la Biblia dice que, ¿verdad? El problema de un ser humano que no ha sido transformado ni cambiado, sino que hizo su declaración, su confesión, su aceptación a Dios, nada más del diente al labio. Ese, hermano, no va a perseverar. Ese es una emoción y un ratito le va a durar. ¿Aló? Pero aquel en que Dios ha puesto, aunque se vaya al mundo como el hijo pródigo, va a volver. Aquel que Dios marcó, va a volver. ¿Quién es que no va a volver? ¿Sabe quién no vuelve? La Biblia dice los que son perros y los que son, hermanos, cochinos. Porque el puerco dice que le encanta revolcarse en el lodo, hermano. Y al perro dice que vuelve a comerse su vómito. ¿Aló? Porque esa es la naturaleza. El cochinito lo baña, le echa Pierre Cardin, le pone un moñito bien bonito y véngase mi porky pig, y verdad, pero nomás ve un charco, ahí va el puerco, hermano. Ahí va el puerco a revolcarse. ¿Aló? Porque es su naturaleza. Él es chancho. Él es puerco. ¿Me entiende? ¿Aló? Porque una persona que conoció a Dios, hermano, anda en el mundo y anda y deshaciendo y haciendo y deshaciendo y no vuelve a los caminos de Dios. Porque esa es su naturaleza. Le encanta revolcarse en el lodo. ¿Aló? ¿Sí o no? Y usted necesita arrepentirse. Si usted, ¿verdad?, ha andado allá, hermano, ¿verdad? Pero si vuelve, usted era de Dios. Si usted no vuelve, usted no era de Dios. Porque el que, hermano, el que es de Dios, el que es hijo, vuelve. El que es hijo, aunque vaya a vagar un rato, vuelve. Alaba su nombre, porque sabe que tiene un padre, porque sabe que tiene casa. Alaba el nombre de Dios. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Mira esto, te voy a enseñar algo. Isaías capítulo 53. Gloria a Dios. Isaías 53. Veamos todo el capítulo. Tiene unos pocos versículos, pero es un capítulo impresionante, impactante. 53 de Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Vea esto: despreciado y desechado. ¿Dónde?
¿Es una verdad este versículo, hermanos? Sí. La gente no quiere buscar a Dios. ¿Se lo he dicho o no se lo he dicho siempre? Ahí están mis videos, si usted puede ver, no lo digo por usted. El hombre no quiere buscar a Dios. Esto es natural del hombre. El hombre se rebela contra Dios. Amén. Mire, se rebela contra Dios. Niega a Dios, maldice a Dios. Y tal vez no con palabras, pero con sus hechos lo hace. Amén. Entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y vea la actuación nuestra. Esta es la actuación nuestra. Como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Amén. Porque, hermano, hay gente que dice, cuando yo busqué a Dios, mentira, hermano, Dios lo buscó a usted. Usted no ha buscado a Dios. Amén. Usted ni quería venir a la iglesia, si a la fuerza lo trajo, ¿verdad? Su amigo, su amiga, su esposo, su esposa, sus hijos. A veces los hijos traen a los papás, hermano. Fíjese bien. Amén. Y estaba bravo en el culto, y estaba brava en el culto, hermano. Amén. Fíjese bien. Mire, varón, me dijo un hermano una vez. Mire, varón, mira qué ganas tenía de decirle un par de cosas la primera vez que vine. Pero ya se me quitaron. Qué bueno, varón, le dije yo, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno es Dios, ¿verdad? Le dije yo, ¿verdad? Le agradezco a Dios que sea tan bueno, le dije. Sí. Es que ¿sabe por qué? Me dijo, porque yo pensé que le había contado algo a mi mujer. Me dijo, porque todo lo que usted estaba diciendo, como que le había contado a mi mujer a usted, ¿ves? Y dije yo, no, varón, yo no, generalmente no acostumbro a andar platicando con los hermanos, precisamente por eso. Porque después dicen, como ya estaba hablando, algo le dijo mi mujer, algo le dijo mi marido, algo le dijo mi papá. ¿Aló? Generalmente la gente tiene ese creer, pero si Dios le habla, es Dios hablándole, fíjese bien. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, lo que le acaba de explicar de la cruz. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Amén. Amén, hermano. Fíjese bien. Vea todo este sufrimiento. Más el herido fue. ¿Cuál es la actuación del ser humano? Rebelarse contra Dios, vivir en contra de Dios, vivir alejado de Dios. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. Ahí está. Para tener paz con Dios, lo que Dios hizo fue que el castigo de nuestra paz se lo puso encima de él. Amén. Ahí dice. ¿Sí o no? Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros. ¿Cuántos? Hay gente que se siente buena. Yo siempre he dicho, hasta el bueno necesita a Dios. Es más, el bueno necesita más a Dios porque se siente tan bueno y por bueno se va a condenar. Porque no por bueno se entra al cielo ni por hacer buenas obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Amén. Mire, yo soy de la verdad, de las hermanitas de la santa rodilla ensangrentada. No importa, usted necesita a Dios. Que usted era de los que le rezaba al Cristo negro escripula, usted necesita a Dios. Alaba a Dios. Amén. Usted es tan bueno que daba todo su dinero a los pobres. Usted necesita a Dios también. Amén. Porque si usted dice que no necesita a Dios, ahí está su rebeldía. Y la rebeldía es pecado y por eso lo va a condenar Dios. Fíjese bien. Gloria a Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Pues hay gente yendo por tantos caminos. Hay hombres yendo detrás de las mujeres, detrás del dinero, detrás de la fama, detrás de las drogas, detrás de tantas cosas. Del éxito, del sentirse bien, de darle vuelo al hilacha, hermano, de hacer y deshacer, de andar de aquí para allá. Hay mujeres que le dan rienda suelta a su lengua, hermano, y les encanta el chisme, ¿verdad? Les encanta el pleito, les encanta la contienda. Están en amargura y no quieren buscar a Dios. Esa es la vida del ser humano. Amén. Cualquier parecido es pura coincidencia. Pero aquí dice, cada cual se apartó por su camino, porque cada quien hace su camino. Pero no es el camino de Dios. Hay un solo camino para llegar a Dios. Y es estrecho, hermano. Es estrecho, escúcheme bien. Pero el camino que lleva a la perdición dice que es amplio, ancho, y muchos van por él. Mas Jehová, escuche esto. Mas Jehová, ¿qué hizo? Cargó en él el pecado de los judíos. Hermano. Existe, hermanos, una discusión de quién verdaderamente tuvo la culpa de matar a Jesús. Hay gente que dice que los romanos, otros dicen que fueron los judíos del Sanedrín. Otros dicen, amados hermanos, que somos nosotros los culpables que haya muerto. Pero aquí me dice algo diferente.
La Biblia me dice que Dios Padre cargó en él. Amén. ¿Qué? ¿De quiénes? Usted entiende que el problema del ser humano es el pecado. Lo entiende, este versículo dice clarito. ¿Y qué hizo Dios con el pecado? Se lo echó encima, todo encima de él, hermano. Por eso Dios lo despreció. Porque hay una cosa que Dios aborrece. Amén. Por eso Jesús se hizo aborrecible por nosotros. Fue aborrecido por Dios. Dios lo miró como un pecador, lo trató como un pecador. ¿Acaso Dios no lo podía hacer bajar de la cruz? Amén. ¿Sí o no? Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue. Escuche bien, el problema nuestro es la rebeldía contra Dios. Sigue diciendo, ajá, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Cumplía el requisito de un cordero sin mancha. No hubo engaño en él, ni pecado en él. Fíjese bien, todo se lo depositaron en él. Jesús nunca pecó, nunca falló, cumplió todos los requisitos. Fíjese bien. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. Escúcheme bien, esto era un plan de Dios. La muerte de Cristo fue plan de Dios. Escúcheme bien, la muerte de Cristo fue plan de Dios. No fue que, ay, que si no hubiera sido Judas, que si no hubiera sido esto, que no, era plan de Dios. Por eso cuando Pedro dijo, no te dejaré morir, mejor que nos maten a nosotros, apártate de mí, Satanás, le dijo, porque el plan de Dios se estaba cumpliendo. El plan de Dios es el que él iba a morir, y él lo estaba anunciando y lo profetizó. Escúcheme bien. Y sigue diciendo, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ahí está el problema, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará, escúchame bien, y quedará, ahí está. ¿Quedará qué, hermano? Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades. Ahora, yo le pregunto, ¿qué es lo único que puede satisfacer a Dios? ¿Sabe qué satisface a Dios? La justicia. Y la justicia dice que la paga del pecado es la muerte. La condena del pecado es la muerte. Todo aquel que pecare morirá. Toda alma que pecare, amén. Esa es la condena. Eso es justicia. La gente dice, ay, Dios es amor y no va a condenar a nadie. No puede mandar a nadie al infierno. Entonces es injusto. Porque está dejando sin castigo a personas que merecen castigo. Ahí no nos gusta, ¿verdad? Si usted, escúcheme bien, tiene 2 hijos y los 2 se portan mal y solo a uno castiga, usted es injusto. Porque usted les tiene que aplicar la misma justicia a los 2. Si castiga a uno, tiene que castigar al otro. Si perdona a uno, tiene que perdonar al otro. Eso es justicia. Eso es equidad. Por tal manera, Dios tenía que pagar al culpable. Dios no dejará por inocente al culpable, dice la palabra de Dios. Entonces, si había un culpable, la justicia demandaba que pagara. ¿Sí o no? Si hay un culpable, tiene que pagar. El problema es que otro pagó los platos rotos de nosotros, hermano. Amén. Ese fue el problema. Pero había una forma de que esa justicia fuera satisfecha, hermano, la justicia de Dios. Que alguien pagara por eso. En la cruz. En la cruz alguien pagó por nosotros. Amén. Jesús pagó tu deuda. Jesús pagó tu condena. Jesús pagó el precio de tu paz. Y por último, tercero, la primera, la satisfacción vicaria de Cristo, de la cruz. La satisfacción vital de la cruz, la segunda. Y la tercera, la salvación victoriosa de la cruz. ¿Cuál era el propósito? Dice 1 de Pedro 3:18, para llevarnos a Dios.
De tal manera que ofreció una vez y para siempre el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Amén. El pecado nos separa de un Dios santo, hermanos. El sacrificio de la cruz lo que hace es llevarnos a Dios. Es llevarnos a Dios. Vea esto, Romanos capítulo 5, verso 10. Gloria a Dios. Romanos 5, 10. Gloria a Dios. ¿Está vivo todavía? Amén. Qué bueno. Romanos 5, 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Bendito Dios. Versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de la Virgen María. Ah, no, no dice así. No dice así, ¿verdad? De San Judas Tadeo, puesto de cabeza. Amén. Amén. Del Santo Cristo de Esquipulas, ¿verdad? Del Cristo negro de Antigua Guatemala. ¿Aló? No dice así. Por medio de nuestros, ni por la Virgen de Suyapa, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? ¿Aló? O la guadalupana, ninguno. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, para que hubiera paz, alguien tuvo que pagar el precio. Para disfrutar de la paz con Dios, alguien tuvo que pagar el precio. Su propósito era presentarnos delante de Dios. Segunda de Samuel 14, 14, último versículo que leemos. Segunda de Samuel 14, 14. Vea este versículo lo que dice. Había un problema entre el padre David y su hijo. Y una mujer habla un consejo a David. Y en este consejo dice una revelación acerca de lo que Jesucristo iba a hacer. Segunda de Samuel 14, 14. Dice así: porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que mire lo que Dios hace. Provee medios para no alejar de sí al desterrado. El desterrado era usted. El desterrado era yo. Amén. No nos quitó la vida, sino que proveyó un medio para regresarnos al Padre. Amén. El que andaba con los puerquitos como hijos pródigos éramos nosotros. Amén, hermanos. El que nos alumbró y nos dijo, vuélvete a tu Padre, fue Dios. Amén, hermanos. El que estaba vagando en sus delitos y pecados éramos nosotros. Los que estábamos desterrados éramos nosotros. Pero en el amor de Dios, Dios proveyó un medio. Dios siempre va a buscar la manera de atraer a sus hijos, por las buenas o por las malas. Amén. Completito, o dice la Biblia que entraremos sin un ojo, sin un pie, como sea, pero ahí vamos a regresar. Amén. Yo cuando veo una fila, una banca vacía, digo, Señor, tráelo, Señor. Con lazos de amor o con lazos de azote, pero tráelo, Señor, ¿verdad? Amén. Tráelo completo, Señor, pero o incompleto. Se fue con mujer, aunque venga solo, Señor, tráelo, ¿verdad? Gloria a Dios. Bendito Dios. Se fue con dinero, Señor, acabado, tráelo, pero tráelo, Señor, ¿verdad? Porque así somos. El hijo pródigo se fue con la bolsa llena. ¿Cómo volvió? Así volvemos, hermanos, todos destuzados, así volvemos con Dios. Amén. Ya cuando estamos enfermos en una cama de hospital, cuando, ¿verdad?, el matrimonio se está rompiendo, cuando los papás, ¿verdad?, la familia está hecho un desastre, cuando los hijos andan de marihuanos, cuando tantas cosas. ¡Ay, Señor, te necesito! ¿Aló? ¿Sí o no? Así somos. Así somos. Así buscamos a Dios, pero bendito Dios que lo buscamos. Bendito Dios que no nos da vergüenza buscarlo, porque a muchos por vergüenza no vuelven a Dios. Pero la vergüenza los va a condenar. Amén. Pero Dios dice aquí, el desterrado que era el hijo de David, dice, Dios siempre va a proveer un medio
para que el desterrado vuelva. Dios encontró la manera para que este montón de desterrados volvieran a casa. Amén. Y Él dijo, no os preocupéis, voy a preparar morada para vosotros, porque yo quiero que donde yo esté, ustedes también estén. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay para ustedes. Hay un lugar para cada uno. Hay un lugar especial para cada uno. Pero todo tuvo un precio. La muerte en la cruz. El desprecio de nuestro Salvador. La abominación de nuestro Salvador. El justo pagando por los injustos. El bueno pagando por los malos. El obediente pagando por los rebeldes. Así fue. Y Él sigue llamando. Él sigue con los brazos abiertos en la cruz. Llamando a los pecadores. Vengan. Venid luego y estemos a cuenta. Venga, venga. El que tiene sed, venga. El que tenga hambre, venga y coma y beba gratuitamente. Amén. Venga. Ese es el deseo de Dios. Y ese es el llamado que la iglesia sigue haciendo, celebrando la muerte de Cristo. Sigue diciendo, Cristo murió por los pecadores. Vengan a Él. Vengan a Él. Vengan a Él, vengan a Cristo. Él puede salvarte. Él me salvó a mí. Él restauró mi familia. Él salvó a mi esposa. Él salvó a mi esposo. Él salvó a mis hijos. Él restauró mi familia. Él restauró mi vida. Estaba enfermo. Estaba en una cama. Estaba padeciendo. Estaba sufriendo. Y Él me salvó. Eso es lo que necesitamos hacer. Póngase de pie, amado hermano.